Jeffrey Dahmer, el vecino que ocultaba un secreto oscuro. ¿Quién era Jeffrey Dahmer? Hay casos criminales que cambian la historia, y hay otros que cambian la forma en la que las personas ven a quienes los rodean, porque después de conocer esta historia, es imposible no preguntarse, ¿qué tanto conocemos realmente a las personas que viven a nuestro alrededor? Durante años, Jeffrey Dahmer fue visto como un vecino más. Saludaba, conversaba con algunas personas, iba y venía como cualquier otra persona. Nada en su apariencia hacía pensar que con el tiempo su nombre sería recordado como uno de los casos criminales más estudiados de Estados Unidos. Pero detrás de esa vida, aparentemente común, existía una realidad que permaneció oculta durante años. Hoy en Archivo Secreto abriremos uno de los expedientes más conocidos del siglo XX. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer. Una infancia aparentemente normal. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su padre Lionel Dahmer era químico. Su madre, Joyce Flint, atravesó diversos problemas de salud y el ambiente familiar fue descrito años después como complicado y lleno de tensiones. Durante sus primeros años, no hubo señales de que permitieran imaginar lo que ocurriera décadas después. Era un niño tranquilo, reservado, y pasaba mucho, pero mucho tiempo solo. Sin embargo, con el paso de los años, varias personas cercanas comenzaron a notar que Jeffrey parecía cada vez más aislado. Mientras otros niños disfrutaban jugando en grupo, él prefería pasar horas completamente solo. No era especialmente conflictivo. Tampoco llamaba la atención en la escuela. Simplemente parecía vivir en su propio mundo. La curiosidad que llamó la atención de su padre. Hay un episodio que Lionel Dahmer contó años más tarde y que suele mencionarse cuando se analiza este caso. Su padre recordó que Jeffrey mostró una gran curiosidad por el funcionamiento del cuerpo de algunos animales que encontraba muertos. Lionel, creyendo que se trataba de un interés científico similar al suyo, como químico, llegó a explicarle conceptos básicos sobre la anatomía. Con los años, muchos se preguntaron si aquel momento tenía algún significado especial. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la curiosidad por sí sola no explica el desarrollo de una conducta criminal. Muchas personas sienten interés por la ciencia o la anatomía incluso, y jamás cometen un delito. Es importante evitar sacar conclusiones simplistas. Su adolescencia. Cuando Jeffrey llegó a la preparatoria, quienes estudiaban con él comenzaron a describirlo como un joven muy callado. No era de los estudiantes más populares. Tampoco parecía interesado en participar en muchas actividades sociales. Algunos compañeros recordaban que hacía bromas extrañas para llamar la atención, mientras que otros simplemente lo describían como alguien que prefería mantenerse al margen. En esa misma etapa comenzaron a aparecer problemas relacionados con el consumo del alcohol. De acuerdo con distintos testimonios, Jeffrey empezó a beber desde muy joven. Con el paso del tiempo, ese hábito se volvió cada vez más frecuente. Algunos de sus maestros llegaron a notar cambios en su comportamiento, pero nadie imaginaba que aquellos problemas personales formarían parte de una historia mucho más compleja. Una familia que comenzaba a desintegrarse. Mientras Jeffrey intentaba terminar la preparatoria, la situación dentro de su hogar empeoraba. Las discusiones entre sus padres eran constantes. Finalmente decidieron separarse. Ese cambio
tuvo un fuerte impacto en la familia. En poco tiempo, Jeffrey pasó de vivir con ambos padres a quedarse prácticamente solo durante algunos periodos. Años después, muchos investigadores se preguntaron si ese aislamiento había influido en su desarrollo, pero la mayoría de expertos coinciden en algo importante. No existe un único acontecimiento que convierta a una persona en un criminal. La conducta humana es muchísimo más compleja y suele estar relacionada con múltiples factores, no con una sola experiencia. Las primeras señales que preocuparon a quienes lo conocían. Con el paso de los años, varias personas comenzaron a recordar comportamientos vistos en retrospectiva. Les parecían inusuales. Algunos hablaban de su aislamiento, otros mencionaban el abuso del alcohol. También había quienes decían que le costaba relacionarse con otras personas. Pero hay algo que resulta importante entender. En aquel momento, nadie veía esas conductas como la antesala de un caso que terminaría ocupando titulares en todo el mundo. Pero la mayoría, Jeffrey simplemente era un joven reservado que atravesaba dificultades personales. Y quizá esa sea una de las lecciones más inquietantes de este expediente. La realidad rara vez anuncia lo que está por ocurrir. Sin embargo, lo que sucedería después cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos y también la forma en que las autoridades investigarían este tipo de casos, porque este expediente apenas comienza. Jeffrey Dahmer, el hombre que pasó desapercibido. Después de terminar la preparatoria, Jeffrey Dahmer intentó continuar una vida aparentemente normal. Su padre esperaba que encontrara un rumbo, pero la realidad fue distinta. Intentó estudiar en la universidad. Sin embargo, abandonó sus estudios poco tiempo después. Más tarde, ingresó al ejército de los Estados Unidos con la esperanza de empezar de nuevo. Durante un tiempo, pareció que las cosas mejorarían, pero tampoco funcionó. Su comportamiento comenzó a generar problemas y finalmente fue dado de baja antes de completar su carrera militar. Sin estudios, sin un trabajo estable y con una fuerte dependencia al alcohol, Jeffrey regresó a Wisconsin sin que nadie imaginara lo que años siguientes marcarían uno de los casos criminales más estudiados del siglo XX. Un vecino que no llamaba la atención. A finales de los años 80, Jeffrey Dahmer vivía solo en un edificio de apartamentos en Milwaukee. Desde el exterior, llevaba una vida discreta. No hacía fiestas. No era una persona especialmente conflictiva. Incluso, algunos vecinos lo describían como alguien tímido y educado. Pero otros empezaban a notar cosas extrañas. Algunas personas comentaban que en ocasiones había olores muy fuertes provenientes de su departamento. Cuando alguien preguntaba qué ocurría, Jeffrey siempre tenía una explicación. Les decía que se trataba de comida echada a perder o de problemas con su congelador. Las respuestas parecían suficientes. Nadie imaginaba que detrás de aquella puerta las autoridades descubrirían años después uno de los escenarios más impactantes de la historia criminal estadounidense. Las oportunidades perdidas. Con el paso del tiempo, ocurrieron varios incidentes que, vistos en retrospectiva, dejaron muchísimas preguntas. En distintas ocasiones hubo reportes que pudieron haber llevado a una investigación más profunda. Sin embargo, por diferentes razones, las autoridades no encontraron entonces los elementos necesarios para comprender lo que realmente estaba ocurriendo,
Hoy muchos especialistas consideran que este caso evidenció la importancia de escuchar con atención los reportes de los ciudadanos y de mejorar la comunicación entre distintas instituciones, porque en ocasiones pequeños cambios pueden marcar una enorme diferencia. El error que cambió la historia. Uno de los momentos más analizados ocurrió en 1991. Una llamada de emergencia alertó a la policía sobre una situación preocupante relacionada con un joven que necesitaba ayuda. Cuando los oficiales llegaron al lugar, Jeffrey Dahmer habló con ellos y les aseguró que todo estaba bajo control. Los agentes aceptaron esa explicación y se retiraron. Años después, ese episodio fue revisado en numerosas investigaciones internas. Muchos lo consideran uno de los errores policiales más importantes de este caso y una muestra de cómo una decisión tomada en cuestión de minutos puede tener consecuencias enormes. El comienzo del fin. Pocas semanas después ocurrió algo completamente inesperado. Una persona logró escapar del apartamento de Jeffrey y pidió ayuda a la policía. Esta vez los agentes decidieron acompañarla hasta el departamento para verificar lo ocurrido. Lo que encontraron cambió el rumbo de la investigación. Durante la inspección comenzaron a aparecer pruebas que indicaban que estaban frente a un caso mucho más grande de lo que imaginaban. La escena obligó a solicitar el apoyo inmediato de investigadores especializados. En cuestión de horas, el edificio se convirtió en el centro de atención de todo el país. Periodistas, peritos, detectives, todos querían entender cómo había sido posible que una historia de esa magnitud permaneciera oculta durante tanto tiempo. Todo el país estaba completamente en shock. Las noticias comenzaron a difundirse rápidamente. Cada nueva información sorprendía más que la anterior. Los medios de comunicación cubrían el caso prácticamente todos los días. La sociedad estadounidense buscaba respuestas. ¿Cómo había ocurrido? ¿Por qué nadie lo descubrió antes? ¿Se pudieron evitar algunos de los hechos investigados? Esas preguntas comenzaron a ocupar titulares en periódicos y noticieros en todo el país. Y mientras los investigadores analizaban las pruebas reunidas en el apartamento, la dimensión completa del caso apenas estaba por conocerse. Pero todavía faltaba una parte fundamental del expediente: el juicio. Las declaraciones y las consecuencias que este caso tendría para siempre en la historia criminal de Estados Unidos, porque lo que descubrirían los investigadores cambiaría los protocolos policiales y la forma en que muchos casos similares serían atendidos en el futuro. El juicio, el impacto y las preguntas que dejó este caso. Tras el hallazgo de las pruebas en el departamento, Jeffrey fue detenido y comenzó uno de los procesos judiciales más seguidos por los medios de comunicación de la época. La noticia ocupó portadas de periódicos, noticieros y programas especiales en todo Estados Unidos, no solo por la gravedad del caso, sino porque muchas personas no podían comprender cómo alguien que parecía llevar una vida común había permanecido tanto tiempo sin levantar sospechas suficientes. Durante la investigación, los peritos trabajaron durante semanas analizando la evidencia encontrada. Cada nuevo informe ayudaba a reconstruir una cronología de los hechos que permitiría comprender la magnitud de la investigación.
Al mismo tiempo, comenzaron a surgir preguntas difíciles. ¿Se pudieron detectar antes algunas señales? ¿Fallaron algunos procedimientos? ¿Habrían cambiado las cosas si ciertas denuncias hubieran sido investigadas de manera correcta? Estas preguntas marcaron buena parte del debate público. El juicio. Cuando inició el juicio, la tensión era enorme. Periodistas de todo el país seguían cada audiencia. Las cámaras permanecían a las puertas del tribunal esperando cualquier novedad. Durante el proceso, la defensa argumentó que Jeffrey Dahmer padecía graves trastornos mentales y que no era plenamente responsable de sus actos. La fiscalía sostuvo una postura distinta. Afirmó que pese a sus problemas psicológicos, comprendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Era consciente de las consecuencias de sus decisiones. Después de escuchar durante días los testimonios de especialistas, investigadores, testigos, el jurado llegó a una conclusión. Jeffrey Dahmer fue declarado legalmente responsable de sus actos. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, lo que significaba que pasaría el resto de su vida en prisión. Un caso que cambió procedimientos. Con el paso del tiempo, el expediente de Jeffrey Dahmer comenzó a estudiarse en academias de policía, universidades y programas de criminología, no para convertirlo en una figura de admiración, sino para analizar qué había fallado y cómo evitar que situaciones similares volvieran a repetirse. Este caso impulsó conversaciones sobre la importancia de atender los reportes ciudadanos con mayor cuidado, mejorar la coordinación entre distintas autoridades y fortalecer la capacitación en investigaciones complejas. Aunque ningún sistema puede garantizar que todos los delitos se eviten, muchos especialistas coinciden en que aprender de los errores del pasado puede ayudar a proteger mejor a las personas en el futuro. Más allá del expediente, con el paso de los años se publicaron libros, documentales y estudios dedicados a comprender este caso. Sin embargo, muchos expertos recuerdan que detrás de cualquier expediente criminal existen personas y familias que vivieron consecuencias profundas. Por eso, al estudiar estos casos, es importante mantener una mirada crítica y respetuosa. El objetivo no es alimentar el morbo, es entender cómo ocurrieron los hechos, qué se aprendió de ellos y cómo pueden evitarse en situaciones similares. Cuando pensamos en personas peligrosas, la mayoría imagina a alguien que llama la atención, alguien que inspira miedo desde el primer momento, pero la realidad no siempre funciona así. En ocasiones las historias más inquietantes comienzan con personas que parecen completamente normales, personas que trabajan, que saludan a sus vecinos, que pasan desapercibidas, y quizá esa sea una de las lecciones más difíciles de aceptar. No podemos conocer por completo lo que ocurre en la mente de otra persona, únicamente por su apariencia. Décadas después, el expediente de Jeffrey Dahmer continúa siendo estudiado, no porque represente algo digno de admiración, sino porque recuerda la importancia de mejorar las investigaciones, escuchar las señales de alerta y aprender de los errores del pasado, porque cuando una sociedad deja de aprender de su historia, corre el riesgo de repetirla. Esto fue Archivo Secreto, donde cada expediente nos recuerda que la realidad muchas veces supera la ficción. Nos vemos en el siguiente expediente.